mes de junio vamos a estar hablando acerca de, el pastor Juan Acosta va a estar hablando acerca de la historia del cristianismo y la iglesia. Y hay mucho de lo que pasó está pasando. Y como dijo el apóstol Pablo, estas cosas se dejan como enseñanza para que no vuelvan a pasar. Amén. El pastor Juan Acosta se va a explayar con... El Señor, hermanos, amén. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga ricamente. Quédense tranquilo, va a ser breve porque la reunión de miembros, eso no voy a ser extenso. Pero durante este mes vamos a hablar sobre la historia del cristianismo en la iglesia. Evidentemente no vamos a poder hablar de todo porque 2000 años de historia se hace muy difícil enmarcarlo en tiempo tan limitado, aunque sean los estudios bíblicos todo el mes. Pero voy a tocar en cada uno de los jueves que vaya a hablar sobre diferentes cosas que derivaron en el querer de parte del enemigo espiritual de destruir la iglesia. Porque la iglesia del Señor Jesucristo comienza a funcionar como organismo vivo, ¿saben bien?, en el día de Pentecostés. Lo celebramos al Pentecostés. ¿Se acuerda? Hace un tiempo atrás, una semana atrás, celebramos el día de Pentecostés. Recordando cuando el Santo y la iglesia comenzó a funcionar. Ese funcionamiento que tuvo la iglesia conmocionó al mundo. Conmocionó al mundo. Ahora, detrás del principio de la iglesia cristiana estaba el judaísmo como la fuente inspiradora. Ustedes saben, era judío. ¿Está bien? Todos los apóstoles eran judíos. El apóstol San Pablo era judío. Habían nacido en el judaísmo. Entonces, para el cristianismo, se trataba de desligarse de ese judaísmo que era tan estricto en muchos de los aspectos, porque era guardar la ley, hacer respetar la ley y todo eso, pero sin entender algo tan importante que Dios tenía. Cuando Jesús vino a esta tierra, ustedes saben bien que los principales adversarios que tenían eran los mismos judíos. Le discutían una cosa, discutían la otra, y el Señor Jesús, con la palabra, con el Antiguo Testamento, empieza a refutar y a rebatir todos esos conceptos. Por ejemplo, vamos a hablar un poco sobre los primeros siglos del cristianismo, pero antes quisiera que leamos el libro de Gálatas, capítulo 3, porque esa va a ser la base de lo que vamos a comentar ahora, hermanos. Se acopla un poco, sacarle un poco. Ahí está. Bien, el libro de Gálatas, entonces, es, bueno, un libro muy interesante, el libro de Gálatas, capítulo 3, podemos leer allí, versículo 1. Dice así: oh Gálatas insensatos, con signo de admiración, ¿no? Un signo de admiración grande. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu
espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Siguen las preguntas. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el espíritu, ¿ahora vais a acabar la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Tremendas preguntas, ¿no? La insensatez de los Gálatas tiene que ver con una herejía. Herejía, mire, es una doctrina falsa que se mete para desviar el cristianismo. Se lo hablo más simple, ¿no? Eso es la herejía. Un pensamiento contrario a los pensamientos de Dios. Lamentablemente surgen muchas herejías y siguen surgiendo herejías en los tiempos actuales. Una de esas era esto. Los hermanos en Galacia era una región que hoy vendría a ser donde fue el sismo de Turquía, el este de Turquía, el límite con Siria, Jordania. Esa zona se llamaba Galacia, y ahí están las primeras iglesias que el apóstol Pablo fundó y donde predicó la palabra. Y en esas iglesias habían conocido al Señor verdaderamente, pero pasaba algo. Comenzó a introducirse otra vez el concepto de que ya no me salvo por la fe en Cristo, sino que la salvación depende si voy a respetar, guardar la ley o portarme bien. Esa doctrina se llama ebionitas. Los ebionitas era la herejía judía que se metía en las iglesias para socavar la doctrina de la salvación por la fe. Hermanos, no somos salvos porque nos portemos bien. No somos salvos porque hagamos grandes esfuerzos para ganar el favor de Dios. Somos salvos por la fe en Cristo, y esa fe da en nosotros buenas obras y vida nueva. Es al revés. No son los méritos míos los que impulsan la salvación, sino que son los méritos de Cristo que me salvan, y el fruto es una vida consagrada y santificada. Así funciona. Pero los hermanos en Galacia habían caído en esa doctrina ebionita. Viene del griego, ebión significa los pobres. O sea, se hacían los humildes, los pobres, vamos a guardar la ley para poder consagrarse a Dios. No son ni siquiera las actitudes las que nos salvan, haciéndonos los pobres, los poco meritorios. Es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y eso da como resultado esa vida consagrada. Los hermanos en Galacia habían tenido ese conflicto. Prosigamos mirando un poquitito más, capítulo 5 del libro de Gálatas, para que podamos entender capítulo 5, versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar la ley. ¡Wow! ¡Qué imposición!, ¿no? Y les dice el apóstol Pablo, ¿ustedes qué hacen eso? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. O sea, estoy agarrado de la gracia de Dios, estoy colgado de la gracia de Dios. Y digo, no,
pará, no me hace falta solo esto, voy a justificarme portándome mejor para ver si soy mejor delante de Dios. Entonces le quito méritos a Cristo, me desligo de la gracia. ¿Y qué pasa? La ley no me puede sostener. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún. ¿Hay algún justo? No hay quien entienda. Por eso vino Jesús, para que no nos desliguemos y caigamos. La gracia de Dios fue manifestada en Cristo y por Cristo somos salvos. Por Cristo somos perdonados. Por Cristo somos sostenidos. Y un día Cristo vendrá a buscar a esa iglesia. En el cielo no van a estar los que intentaron justificarse haciendo algo. Van a estar los que creyeron en el Señor, amaron a Cristo. Y por supuesto, ese resultado, como dice el libro de Efesios, dice claramente que por gracia sois por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, no es nuestro. Eso es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Imagínense qué feo sería la entrada al cielo si están los que dijeron, yo soy mejor que aquel que viene atrás. No, hermanos, soy mejor porque un día Cristo tuvo misericordia de mí. Por gracia somos salvos. Y dice más adelante, para los que dicen, y bueno, hay que portarse bien. Y Santiago decía, si la fe sin obra es muerta. Y hasta el cristianismo enseña, si no te portás bien y no respetás esto, lo otro. Porque Pablo después en Efesios, en el versículo 10 del capítulo dice, porque somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Gloria al Señor. Mire, hasta las buenas obras nos prepara el Señor cuando estamos en su camino. No es mérito nuestro. Nuestro único accionar debe ser buscar a Cristo y seguir al Señor siempre. Amén, hermanos. Voy a hablar de una herejía más. Termino acá, si no. Vamos a hablar de Arrio. ¿Quién fue Arrio? 256 nació este hombre, Arrio. Vivió hasta el 330 aproximadamente. Arrio fue presbítero de la iglesia de Alejandría. Quiero decirle que al principio del cristianismo no existía Roma como iglesia predominante. Las iglesias predominantes eran Antioquía y Alejandría. Después vino Roma. Otra cosita, Pedro nunca estuvo en Roma. Esa es una leyenda, la leyenda del Quo Vadis. Jamás pisó Roma. Bueno, si usted me dice, ¿y por qué, hermano? Que Dios no lo llamó a Roma y él no sentía llamado. Era judío, hermano. ¿Usted cree que iba a ir a Roma? Y hasta dijo que no le gustaba entrar en casa de los inmundos cuando quería predicarle a un centurión romano. Siendo el apóstol Pedro. Era judío, tenía su esencia de judío. Así que difícilmente. Entonces Dios tiene que llamar un hombre que tenía el sentir por los gentiles, que se llamaba Saulo de Tarso o el apóstol San Pablo. Amén. Esa iglesia llamada Alejandría, de esa ciudad, muy bonita la ciudad, habían maravillas del mundo, el faro de Alejandría, el templo de Halicarnaso, tantas cosas tenía Alejandría. La biblioteca más grande del mundo estaba en Alejandría, 2 millones de volúmenes, pero no había impreso, todavía Gutenberg no había inventado la imprenta, todo es escrito a mano. 3 siglos antes de Cristo, en esa misma ciudad, un rey alejandrino pregunta, entre toda esta biblioteca tan suntuosa,
le pusieron Alejandría por Alejandro Magno. Los griegos eran así cultos. En esta biblioteca están los libros sagrados de los judíos. Dijeron no. ¿Por qué? Eran los libros más reconocidos del Antiguo Testamento, la Torá, la geografía, la ley. Tráiganme acá. Necesito que traigan a rabinos de Jerusalén para que vengan a Alejandría y buscan la Biblia. Y trajeron 72 rabinos. Ese rey alejandrino, Ptolomeo se llamaba, y los trajo a Alejandría para que traduzcan la Biblia del hebreo y el arameo al griego. Como fueron 72 los que la tradujeron, esa versión se conoce como la versión de los 70 o Septuaginta. De esa versión nace nuestra Biblia Reina Valera. Amén. Así que mire la importancia que tenía esa ciudad, pero en esa ciudad también había un presbítero que se llamaba Arrio. Arrio el Alejandrino, así se llamaba. Y Arrio comenzó a decir que no le entraba en su mente finita que un hombre podía ser Dios. Entonces Arrio dijo, no, Jesús no puede ser Dios, es un ser inferior, creado. Y que comenzó a difundirse por todo el mundo conocido de aquella época la doctrina arriana que negaba la divinidad de Cristo. ¿Usted cree que los testigos de Jehová son nuevos? No, hermano, ya estaban en el año 200. Negar la divinidad de Cristo. Traba eso. Mire, hermanos, cuando usted niega la divinidad de Cristo, cuando usted pone más peso a hacer la ley o a respetar la ley, lo que está es perder la gracia que Dios dio a la humanidad. Entonces los hombres se van y se corrompen para cualquier camino. Jesucristo, dice la palabra del Señor, y nos enseña claramente que es Dios hecho hombre. Es más, uno de los nombres que le pusieron a Jesús fue Emmanuel, Dios con nosotros. Y el segundo nombre que le pusieron, Jesús, que significa Jehová salva. Aleluya. Así que, hermanos, el apóstol Pablo también se preguntó. Y él dijo, ¿cómo explicamos la Trinidad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sabe lo que dijo él? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Gloria al Señor. Contra todas las herejías que se levantan, hoy lamentablemente el neopentecostalismo introduce doctrinas falsas y comienza a hacer cosas del Antiguo Testamento. Bueno, doctrina judaica. No le llames más Jesús, llámeles Yoshua. Haz tal cosa, o cumple la ley, o guarda el sábado. Hermano, dice la Biblia que todo eso sombra de lo que había de venir, porque Cristo es la luz del Evangelio, es nuestra luz. Vamos a seguir hablando sobre esto. Termino acá por ahora, pero vamos a seguir hablando. Pero permítame leer un texto que nos habla claramente quién es Jesús. Hebreos capítulo 10. Díganme la lectura en el nombre del Señor. Hebreos capítulo 10. Antes de leer el texto, quiero explicar un poquito. Si dice el libro de Hebreos, ¿a quién iba dirigido el libro? ¿De qué color el caballo blanco de San Martín? ¿A quién iba dirigido el libro? ¿A los? Claro, estaba dirigido a los hebreos que se habían convertido a Cristo. Pero, al parecer, muchos de esos hermanos seguían pensando, ¿quién es Jesús? ¿Es
igual a Moisés, es igual a este, es igual. Entonces, casi, si usted lee el libro de Hebreo, 10 capítulos le dedica a los hebreos a decirle: Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior al antiguo pacto. ¡Aleluya! Porque Cristo es Dios hecho hombre. Amén. Y dice: Jesús es como ese Melquisedec del Antiguo Testamento, ¿cierto? Sacerdote de Salem, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio ni fin. Ese es Jesús. Es superior a todo. ¿Y cómo lo alcanzamos? Bueno, Hebreos, desde el capítulo 11, se encarga de decirnos: hermano, por la fe entendemos que el mundo fue hecho de la nada porque Dios lo hizo. Por la fe el Señor hizo milagros. Por la fe abrió las aguas del Mar Rojo. Por la fe paró el río Jordán. Por la fe en el Señor. ¡Aleluya! Ese es el Señor que tenemos. No lo minimicemos metiéndole doctrinas extrañas, sino nos vayamos a la fuente, que es la palabra del Señor. Dice así: así que, hermanos, versículo 19 del capítulo 10, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ese es el Señor que tenemos, y por eso nos exhorta a tener siempre comunión con Él. Ha habido desviaciones en el cristianismo, pero la iglesia ha llegado hasta aquí. Dios ha ido purificando, limpiando su iglesia, y nosotros, como muchas iglesias evangélicas en el mundo, somos el producto del obrar del Espíritu Santo en la iglesia, para que la iglesia sea una vida victoriosa. En el nombre de Jesús, hermano, no miremos doctrina falsa. Hoy que hay internet, YouTube, miramos, hablan y niegan, pero sin conocer la palabra, basándose en un solo texto. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso. Porque muchos se basan en un solo texto para torcer la doctrina. Hubo una tribu en el Amazonas que había escuchado de misioneros la palabra. Todos estaban averiados, con dedos cortados, orejas cortadas, y habían interpretado el texto: si tu ojo es ocasión de caer, si tu dedo, tu mano es ocasión de caer, tu oreja. Estaban todos mutilados los hermanos. Un texto sin su contexto, gran pretexto. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. ¿Oramos al Señor? Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra lo profundo del corazón del hombre, Señor. Señor, ayúdanos a serte fieles y a ser fiel a la palabra que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por la victoria en Gólgota. Gracias por el perdón de los pecados, la vida nueva y la vida eterna, Señor. Oh, Señor amado, que no nos apartemos de tu camino, de la sana doctrina, Señor, sino que seamos fieles a la palabra enseñada por los apóstoles, Señor. Gracias por esta palabra que es viva, Señor.
Oh, Cristo es viva porque se cumplió, es viva porque se cumple y es viva porque se cumplirá, Señor. En el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor. Gracias te damos por todo. Amén, amén. Diga, hermano, gracias.